Bueno, ahí estamos mostrando el último libro de Roberto Labaña, Un futuro posible. Así que, bueno, tenemos al autor. Roberto, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Bueno, el futuro es posible, pero ¿cuándo lo empezamos a construir? Es decir, porque estamos en un marco donde yo decía al comienzo, estamos discutiendo con muy poca seriedad una ley fundamental de la nación como es la ley del presupuesto. Y a partir de ahí, ¿qué futuro discutimos? Bueno, este es un problema claro de Argentina. Argentina es un país espectacular, maravilloso, fenomenal, con una capacidad de generar bienestar y demás enorme en potencial. El país real es otra cosa, ¿no? Es decir, y esto viene siendo así desde hace muchos años, y ahora se agrava. Es decir, nunca llegamos a ser lo que efectivamente podemos ser. Mire, cuando uno compara, manía de economista si usted quiere, cuando uno compara los datos de la segunda mitad del 2002 al 2006, Argentina crecía casi 9% por año. Con baja inflación. Con baja inflación, y eso significa que el ingreso de los argentinos, para que la cifra se entienda más fácil, se duplicaba cada 9 años. Y a partir del 2007 entró en un periodo de creciente mediocridad, la tasa de crecimiento no llega al 4% y cayendo, y eso significa que el ingreso de los argentinos se duplica cada 19 años, 10 años más. Entonces, ¿cómo calificamos esa década adicional? Quizás como una década desperdiciada, ¿no? Ahora, si bien no es lo más importante, pero hablando con empresarios de distintos sectores, dicen, en estos últimos años hice plata y mucha. Sin duda, sin duda. Hay sectores, usted no se olvide, por ejemplo, que hay sectores altamente protegidos por el gobierno. Ejemplo, los electrónicos, ¿no? Con una gran protección, con grandes sobreprecios que paga el conjunto de los argentinos, que pagamos todo el resto. El sector de la construcción, los capitalistas amigos del gobierno, con precios muy por encima de los internacionales. Entonces sí, acá hay sectores a los cuales... Automotriz, textil. Efectivamente, textil es otro caso, calzado es otro caso. Pero el conjunto que se refleja en definitiva en las tasas de crecimiento, como le decía, es la de una progresiva desaceleración. Hoy ya la tasa promedio de crecimiento de Argentina está por debajo del promedio mundial. ¿Cuánto es? Y hoy va a estar en alrededor del 3% este año, y la tasa promedio mundial está en torno al 3,5%, ¿no? Es decir, estamos por debajo de ese promedio. ¿Por qué revirtió el mercado, la bolsa en estos últimos tiempos y crece y récord y récord? ¿A qué se debe? ¿Energía? ¿Bancos? Ese es el mundo financiero. El mundo financiero, ¿nada que ver con el real? El mundo financiero es un mundo que tiene muy poco que ver con lo real, muy poco que ver con lo real, que pasa por grandes boom y por grandes crisis simultáneamente, bueno, no simultáneamente, sucesivamente. Nosotros ya lo hemos vivido, digamos, la época de la convertibilidad creó una ficción financiera que terminó en esa fenomenal crisis del año 2001. Y esto pasa en casi todo el mundo. La crisis del 2008 es una crisis creada exclusivamente en el mundo financiero. Doctor Labaña, una de las preguntas que todo el mundo se hace, tanto en lo político como en lo económico, es ¿qué va a pasar después de las elecciones de octubre? Porque da la sensación que de alguna manera se van a repetir los resultados de las PASO. ¿Usted ve al gobierno cambiando el gabinete, recomponiendo la economía, o hay que esperar al 2015? Y en todo caso, si esperamos al 2015, ¿qué país va a recibir el próximo presidente? A ver, déjeme empezar por decir qué es lo que ya podemos decir, porque después el resto es más especulativo. Lo que podemos decir es que cada vez que el ciudadano no le ha dado la totalidad del poder a alguien, en este caso al actual gobierno, que además tiene una tendencia a usarlo de manera bastante autoritaria, cada vez que el ciudadano ha puesto límites, lo que ocurre después es bueno. Ejemplo, 2009, una derrota parcial del gobierno, porque no fue una gran derrota, sin embargo generó
que el gobierno tuviera que aprobar la asignación universal por hijo. Usted recuerda, casi toda la sociedad, casi toda la llamada oposición, pero digamos la sociedad estaba reclamando esa asignación universal, con ese nombre, con otro nombre, pero era lo mismo. Y el gobierno se negaba. Después de perder las elecciones, se aprobó la asignación universal por hijo. 2013, pierde ahora sí las elecciones, ahora sí no es una cosa parcial, es un retroceso del orden de 25 puntos del gobierno. Se aprueba el ajuste por inflación que reduce los impuestos al trabajo que existían en este momento, se mejoran las asignaciones familiares, se mejora el monotributo. Claramente un efecto favorable para la población. ¿No es oportunismo ahí político? Espere. Ejemplo contrario. 2011, cuando el gobierno sí gana de manera muy significativa las elecciones. A las pocas semanas el cepo cambiario y la restricción a las importaciones. Entonces, quiere decir que nos conviene que pierda el gobierno. Exactamente. Cuando el gobierno ejerce todo el poder, las decisiones que toma son decisiones que han afectado de manera negativa la marcha del conjunto del país y de cada uno de los argentinos. Cuando el gobierno ha sentido que tiene límites, porque el ciudadano se los ha impuesto de la única manera que cabe imponérselos, que es a través del ejercicio del voto, el resultado es bueno. Ahora, doctor, usted me está marcando cosas que tienen que ver con los temas sociales, ¿no? El tema de aumentar las asignaciones, de bajar el mínimo. Ahora, desde el punto de vista estructural no cambia nada. El cepo, dijo Moreno, estaba de aquí, se queda para siempre, en energía no cambiamos demasiado, el INDEC siempre es el INDEC, la inflación no existe. Es decir, desde el punto de vista estructural no veo que tomen o cambien. A ver, si lo que usted me está diciendo es si esos resultados electorales cambian, digamos, la coherencia del programa, no cambian la coherencia del programa, pero la verdad que para los argentinos, para casi 3 millones de argentinos es mejor tener la asignación universal, para como 4 millones de argentinos es mejor pagar menos impuestos al trabajo y demás. Digo, son parches. En cambio, cuando el gobierno tiene el aval del voto y tiene todo el poder, las decisiones son muy negativas. Ahora, ¿se dieron cuenta porque la oposición lo pidió? Claro, bueno, pero claro, lo pidió la oposición, lo pidió la sociedad en las manifestaciones públicas en todo el país el año pasado. Digo, es bueno ponerle límites a cualquier gobierno y en particular a aquellos que tienen una tendencia natural, casi genética, como el actual le diría, para actuar de manera más bien autoritaria. ¿Por qué cree usted que al campo no lo reciben? No lo reciben, no lo escuchan, nada. Pasan los años y ese pilar económico de la Argentina hay aislado. Pero usted sabe que aquello que no se logra con amor se logra con espanto. Los funcionarios están teniendo que retroceder, por ejemplo, autorizar la exportación de maíz, acaban de autorizar la exportación de 3 millones de toneladas de maíz, antes ya lo habían hecho con el trigo, porque el sector que genera divisas, que es lo que hoy el país no tiene, es el campo. De manera tal que aquello que no consigue el amor, porque no lo quieren, no lo escuchan, no lo reciben, lo ningunean, lo está logrando el espanto de que no tienen suficientes reservas. Y esto va a seguir para adelante, va a ser así. De vuelta, es un poco lo que Clara dice. Sí, claro, esto no es una visión de país, esto no es un país que tiene claramente definido cuál es su futuro, que tiene un programa de desarrollo. Son parches, pero bueno, es mejor que ocurra esto a que no ocurra como Doctor Labaña, fue el 2008. Usted es un hombre de experiencia internacional, ha sido diplomático. ¿Cómo ve lo que puede suceder en la Corte Suprema de Justicia? Porque la Argentina está diciendo, bueno, ojalá que la Corte tome el tema, tenemos el problema abierto de los hold-outs. Usted fue un hombre fundamental en la renegociación de la deuda. ¿Cómo está viendo esto que aparentemente dependemos de ahora de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? A ver, yo haría una reflexión de tipo más general, Clara. Este es un problema de un país que carece de continuidad de políticas de Estado. Digo, cuando nosotros hicimos la reestructuración de la deuda junto con Néstor Kirchner, por cierto, con una quita que sigue siendo récord a nivel mundial,
quedó todo un programa que iba del 2006 al 2014, con cosas que había que hacer para dar definitivamente por cerrado este tema. El gobierno no hizo ninguna de ellas. A partir del año... el último capítulo fue el pago al Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí no hizo nada de todo lo que está escrito, está planificado. Y algunas cosas que hizo fueron erróneas, porque en realidad no las decidió el gobierno, se las trajo una consultora internacional, que hizo un buen negocio, como todo consultor privado trata de hacer su negocio, que le costó al país en el mini canje del 2010 alrededor de 2.000 millones de dólares adicionales. Casi nada, ¿cuánto? 2.000 millones. 2.000 millones, sí, pero no lo hizo el país, no lo hizo el gobierno del país, lo hicieron alguien que le vendieron el paquete cerrado y en el cual el gobierno entró. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos vocación de suicidio? No, le digo porque las cosas funcionaban muy bien y están los datos y de repente... Pero la falta de continuidad de políticas de Estado conduce a problemas de diverso tipo como este en el cual estamos. Es decir, el que usted decía, estamos dependiendo de lo que decida... Eso que hablamos del mismo partido, mismo gobierno, aparentemente era lo mismo pero muy distinto. Aparentemente. No le podemos echar la culpa. A veces ahora. Los sellos se parecen, pero los cambios fueron muy fuertes. Pero sí, ese es un signo de interrogación. De todas maneras, yo le diría, no sé lo que hará la Corte, espero que la Corte nos dé razón a Argentina, por nosotros, cualquiera sea el gobierno, primero que nada está el país, y en segundo lugar por la estabilidad financiera internacional, porque este es un caso que tiene implicancias en otras reestructuraciones de deuda. Y realmente lo que ha hecho el juez Griesa y lo que ha hecho la Corte que lo siguió, no parecen ir en una línea que tranquilice al sistema financiero, además de no convenirle a Argentina. Ojalá la Corte cambie, pero bueno, uno tiene que ayudarlo. El juez Griesa fue uno de los jueces más favorables a Argentina durante el 2003 al 2005. Ahora, todo tiene su límite. Es decir, cuando uno lo cansa, cuando uno no cumple, cuando uno no sigue mínimamente las reglas del juego, cuando lo agrede, cuando uno le moja la oreja, le moja la oreja y dice, bueno, diga lo que quiera, que total yo no lo voy a respetar, y bueno, hay que prepararse a que ocurran cosas como las que están ocurriendo, es decir, estar hoy dependiendo de lo que decide la Corte. De todas maneras, no es ni con mucho el tema central para Argentina. ¿Cuál es el tema central? El tema central es la institucionalidad y las políticas que surgen de la institucionalidad. La cosa es interna, no nos agarremos de ningún factor externo para decir que esto... No, digo, es un tema importante. De todas maneras, Argentina, después de la reestructuración y de la quita de la deuda que hubo en el 2005, es uno de los países del mundo con un menor índice de deuda externa respecto del producto, de manera tal que hay márgenes de acción. Los problemas son más bien internos, que si se reforma la Constitución, que si no se reforma, que si cambio la Corte Suprema. Se nos van muchas energías ahí. Las reglas del juego interno. Nadie juega un partido ni de fútbol, ni de ajedrez, ni de tenis, cuando en el medio le cambian las reglas, cuando el juez en realidad juega para uno de los... A ver, año de elecciones, ya ahora octubre llega la hora de la verdad, importante porque el tablero en el Congreso hay que definirlo. El bolsillo en las elecciones siempre ayuda. Sí, después viene. Bueno, está bien, pero usted sabe que somos cortoplacistas los argentinos. El bolsillo, todo lo que dijo papá quiero, le otorgaron, ¿no? Tomá, ganancia, ¿eso no puede jugar en contra para la oposición, digo? No, en contra no, mire, las cosas que van a favor de la gente y de los ciudadanos no pueden ir en contra, y si le van en contra a tal o cual partido, mala suerte, digo. Primero los ciudadanos... O en todo caso a favor del gobierno. Primero los ciudadanos, después la política. No, bueno, ahí es un papel fundamental que tienen incluso los medios de comunicación. El gobierno aprobó estas medidas, pero lamentablemente tuvo una actitud mezquina, que es la de tratar de que la gente se olvide quién estaba a favor y quién estaba en contra. Así pasó con la asignación universal por hijo, ¿no? en el 2009. Hay que recordarles, el gobierno estaba en contra de estas medidas que eran buenas, fue la sociedad
y parte del sector político los que lograron que el gobierno tuviera que ceder y cambiar sus decisiones. Y esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque, a ver, para ponerlo muy crudamente, el gobierno intenta robarse estas ideas después de la derrota electoral. Doctor Labaña, ahora, después de su bloque, vamos a tener un debate sobre la inseguridad que se ha instalado como tema central de esta campaña. De hecho, está en todas las encuestas. Y en todas las encuestas figura la principal preocupación, la inseguridad. La segunda, la inflación. Que son dos inseguridades. Que son dos formas, claro. Son dos formas de la inseguridad, ¿no? Y bueno, el gobierno dice, ¿quieren bajar la inflación? Bueno, pero vamos a enfriar la economía, es volvernos a la paz de los cementerios, todas esas frases hechas. Tonterías. ¿Qué pasa con la inflación? Es decir, ¿cuánto el país puede sostener un dólar en un cepo, una inflación del 25% y aumento del gasto público? No puede sin una progresiva degradación de la situación económica, de la situación de empleo y de la situación de inversión. Hace 3 años que el sector privado no crea empleo en forma neta. Siempre alguien se toma y alguien 3 años. 3 años. Todo el empleo que se ha creado es público, y como el sector público cada vez crea un poco menos porque la caja ya no le da, empieza a haber un aumento de la desocupación. Muy fuerte en los jóvenes, muy fuerte en las mujeres. Esos son problemas más graves que lo que diga la Corte de Nueva York, siendo respetuoso sobre ese otro tema. Bueno, eso es lo que nos falta. Pero sobre la inflación en particular, no tenemos que inventar demasiadas cosas. 2002, en el momento en que me tocó asumir con el equipo económico, la inflación mensual, no la anual, la mensual, era de 10.4 en precios minoristas y de 19.9, casi 20, en precios mayoristas, que es el paso previo a que después se transmita a los consumidores. 4 meses después era de 0,4, 0,5%. Y no hubo recesión, al revés, hubo una fuerte reactivación de la economía. De manera tal que fácil no es, hay decisiones a veces complejas, hay que enfrentarse a sectores de interés, a estos amigos del gobierno, por ejemplo, a los cuales hablábamos antes. Estos sectores amigos del gobierno... ¿Quiénes son los dueños de la pelota? No. Claro, de alguna manera se han adueñado de la pelota económica y ellos no van a ser beneficiados, obviamente, pero cuando que Méndez se gritó, puede. Acá se necesita un ministro de Economía fuerte, el presidente de la Unión Industrial Argentina, ¿estaba en lo cierto? A mí me gustaría tanto, además, empresarios fuertes. Como en Brasil, ¿no? Con capacidad de decirle al gobierno, en lugar de sentarse en primera fila a aplaudirle a la presidenta, que a veces dice cosas sin sentido, digo, las hojas un yuyo o esas barbaridades. Me encantaría que hubiera empresarios también. Uno entiende las dificultades que tiene, pero todos tenemos dificultades. Digo, yo cuando digo lo que digo, después tengo dificultades. Me parece que usted le quiere sacar la pelota pero, y jugar otro partido, ¿puede ser? Es un partido distinto. ¿No? Bueno, en el 2015, nuevo gobierno. ¿Cuál debería ser la primera actitud para recuperar la economía y volver a lo que alguna vez, no hace mucho, habíamos logrado? Un shock de confianza. La regla del juego. La regla del juego es fundamental. Acá las sensaciones que vivimos, ustedes hablaban del desorden y demás, hoy es cierto, es decir, forma parte de la inexistencia absoluta de reglas del juego en la sociedad. Y como yo decía antes, nadie juega un partido donde no hay reglas. Entonces empieza por ahí, después sí. Uno tiene que bajar a los problemas técnicos, a cuál es el diagnóstico, a cuáles son las alternativas que se proponen, pero nada de eso tiene importancia. Por eso era tan importante que el gobierno no obtuviera la posibilidad de la reforma, no obtenga todavía, porque todavía faltan las elecciones de octubre, la posibilidad de reformar la Constitución. Porque esa es la regla de juego número 1. Probablemente no sea perfecta, pero en todo caso cualquier cambio tiene que hacerse con otro grado de consensos, no a la fuerza. Esto viene ligado a su vez a no modificar la estructura de la Corte Suprema, a no modificar el Consejo de la Magistratura, es decir, a dar un poco de certibilidad y de certeza respecto de cuáles son las reglas con las que uno juega. A partir de ahí hay
infinidad de cosas que hacer en el plano técnico en cada una de las cuestiones. Doctor Labaña, ha sido un gusto tenerlo. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con un debate sobre la inseguridad.